Chile para que sea el país anfitrión de la final de la Copa Libertadores de América, entendiéndose ya que a esas alturas los problemas entonces terminarán en Santiago y todo volverá a la normalidad. Recordemos que el compromiso se marcará entre River y Flamengo para ver finalmente quién pelea, quién es el campeón de la Copa Libertadores de América. El cuadro riverplatense había dejado en el camino a su rival clásico, a Boca Juniors, mientras que el conjunto brasileño hizo lo propio con el Gremio de Porto Alegre, a quien goleó 5-0. Tanto River como Flamengo dispondrán de 25.000 entradas para sus hinchadas y a partir del 30 de octubre se podrán adquirir las localidades para esta final. Este escenario, el Estadio Nacional de Chile, tiene una capacidad para 48.665 espectadores. Cerramos con un dato curioso, un dato que viene de Argentina. Gabriel Portillo no es un futbolista, pero ha remecido el ambiente futbolístico por su traspaso de Boca a River. No es jugador, no es entrenador, es un hombre de seguridad. ¿Qué pasó? Cuando estaba en la Bombonera custodiando para la seguridad de los futbolistas en el compromiso entre Boca y River por Copa Libertadores de América, tuvo un arranque, por lo menos de alegría, ante la victoria de River y abrazó a los jugadores riverplatenses. Esto fue captado por las cámaras de televisión, que de inmediato ubicaron a este personaje. La gente de Boca, incómoda por ser local y ser un custodio de la Bombonera, terminó por echarlo de la institución. Esto trajo como consecuencia que la gente de River de inmediato buscara al seguridad y lo llevara a trabajar ahora al Monumental. Caso que solamente nos puede mostrar el fútbol con estos detalles realmente extraordinarios. Bien, hasta aquí los deportes. Me despido. Gracias. Muy buenos días. Deportes en Nacional con Lucho Trizano. Ocho de la mañana, 24 minutos. 8:24 en Nacional. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Quédese con nosotros. Las mañanas suelen ser complicadas. Pero con ¿qué hacer? Se ponen interesantes. ¿Qué hacer? Datos útiles, buena compañía y especialistas listos para resolver tus dudas. Un programa en el que la pasas bien. Lunes a viernes por la mañana a las 10 en Nacional. Nacional orienta. Los sismos son fenómenos naturales. Eso significa que no podemos controlarlos, pero sí podemos estar preparados. Si hoy alistas una mochila de emergencia, ya estás más preparado que ayer. Incluye agua, alimentos no perecibles, una radio a pilas, una linterna, ropa abrigadora y un botiquín de emergencias. Estaremos mejor si estamos preparados. Nacional orienta. Yo, Nacional. Nacional. Soy Nacional. Nosotros Nacional. Nacional. Cuando te pregunten qué radio escuchas, yo, Nacional. Neno Pucallpa y no sé qué pico te shipi Bobanjui Nacional. Nacional Descentralizado Pucallpa. Muescocas Cahui, Muescocas Cache y tan Muescocas Canoi, Hui Buray Pico Tique, Nato Hui y Niaitengo Nacional. Escúchalo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y 8:30 de la noche. Miano con esta, miano con pui, shipi buishuna mana, Vastimarana Pico Tique. En Pucallpa, Nacional 95.3 FM. En Chimbote, capital de la pesca y el acero, escucha Nacional 105.1 FM. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
8:26 minutos, 8:26. El presidente Martín Vizcarra ratificó el compromiso del gobierno de fortalecer la seguridad ciudadana en el país y con ello afianzar el desarrollo nacional. Fue al participar en la presentación del segundo lote de 270 patrulleros destinados a reforzar la seguridad ciudadana en Lima y Callao. La escritora ayacuchana radicada en Francia, Patricia de Sousa, falleció a los 55 años después de una dolorosa enfermedad. El especialista en temas de transporte y seguridad vial, Alberto Martel, observó en nuestros estudios algunas insuficiencias en el plan de reordenamiento dado a conocer por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Alberto Martel recomendó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao mostrar un cronograma completo de trabajo sobre circulación real, además de la conformación de nuevos corredores viales y la fiscalización permanente para evitar la presencia de vehículos informales. Un audio entre el ex juez supremo César Inostroza y el empresario Jack Rodríguez, esposo de la excongresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón, fue difundido por el diario El Comercio. Las integrantes del disuelto Congreso Marisa Glave e Indira Wilca renunciaron a las filas de Nuevo Perú tras la alianza acordada entre dicha agrupación y los partidos Perú Libre y Juntos por el Perú. 3 peruanos fallecieron en Chile durante las protestas que se registran en dicho país, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. 8:28 minutos, 8:28. Marisol Ordóñez, alcaldesa de San Antonio en la provincia limeña de Huarochirí, denunció en nuestros estudios que el organismo de formalización de la propiedad informal ha paralizado la entrega de 800 títulos a familias del anexo 22 de Jicamarca. La suspensión en la entrega de títulos es consecuencia de la aparición de terceros que dicen ser los legítimos propietarios de estos terrenos, y ante ello la población de San Antonio marchará aproximadamente hacia Lima exigiendo el otorgamiento inmediato de los documentos. El Instituto Nacional de Calidad, INACAL, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, realizarán el primer Censo Nacional de Organismos de Evaluación de la Conformidad 2019. El presidente boliviano Evo Morales ganó en primera vuelta las elecciones generales marcadas por el polémico recuento de votos, según el cómputo del Tribunal Supremo Electoral. La programación internacional de TV Perú ya se puede apreciar desde la señal de Claro en Colombia, informó Hugo Coya, presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Con la presencia del presidente Martín Vizcarra, el gobierno presentó esta mañana el segundo lote de 270 patrulleros destinados a reforzar la seguridad ciudadana en Lima. Los periodistas bolivianos sienten envidia sana por el contacto que tiene con la prensa local el presidente peruano Martín Vizcarra, ya que el mandatario boliviano Evo Morales constantemente ofende, insulta y responde solo lo que le conviene a los hombres de prensa altiplánicos. Un sismo de 4,5 grados remeció anoche Lima y Callao, con epicentro ubicado a 83 kilómetros al oeste del primer puerto. La orden para la inmediata ubicación y captura a nivel nacional del ex congresista Edwin Donaire fue renovada por la Corte Superior de Justicia de Lima. La final única de la Copa Libertadores del fútbol regional entre Flamengo de Brasil y River de Argentina se jugará en Santiago de Chile. Las audiencias de prisión preventiva solicitadas contra 16 árbitros por la presunta emisión de los laudos ilegales a favor de la empresa Odebrecht en perjuicio del Estado se inicia el martes próximo. 8 de la mañana, 30 minutos, 8:30 en Nacional. De semana para ti, Carolina, un beso para todo el equipo de TV Perú Noticias y saludamos por supuesto a los que se unen a la señal de Nacional. Ricardo. ¿Cómo estás, Paola? Buen día, estamos ya en 30 minutos en Nacional con lo más importante de la jornada. Empezamos con la mirada puesta en Chile, en donde se ha informado que 3 peruanos figuran en la relación de fallecidos como consecuencia de las protestas y hechos de violencia de los últimos días. Así preocupa la situación que está viviendo Chile, las movilizaciones continuas pese al pedido, a este anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera, y lo que esperamos y hacemos votos es que se logre realmente la paz y la tranquilidad y una solución pronta para la población. Pero vamos a saludar al señor Carlos Scaffi, el gerente general de Imaginación Perú y docente universitario además y exfuncionario de ProChile, así que como chileno nos puede hablar de la situación que se vive en su país. ¿Qué tal? Hola Ricardo, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy amable. Mira, yo primero, Paola, quería empezar diciéndote que hoy les llegó la hora a todos los analistas
políticos que tenemos en Chile de jubilarse. ¿Y por qué jubilarse? Porque ninguno fue capaz en estos últimos años de prever, analizar, vaticinar la compleja situación, la crisis social que en este minuto vive Chile. Así que les llegó la hora de jubilarse y dar paso en este minuto a la sociedad chilena a nuevos créditos. Claro, pero también no solamente a los analistas, sino también al público internacional que creía en la imagen que Chile era, el modelo económico era el adecuado, Chile un ejemplo para la región. Mira cómo están en Chile, que son más organizados, pero sin embargo era como una olla a presión que terminó explotando. Absolutamente, y es que claro, muchas veces faltó mucho el análisis social, el saber finalmente qué era lo que sentía el chileno, y claro, y solamente se veía lo que flotaba o lo que aparentemente se decía, pero no se desarrollaba esto en profundidad, y consecuencia de ello es que tú ves ahora que tenemos una crisis por dignidad, una crisis por nueva ética, y claro, y finalmente la punta del iceberg, Paola, fue lo que vimos nosotros, el incremento de los 30 pesos en el metro, pero había mucho más en el fondo. Tienes en este minuto actores que forman parte de este reclamo que inicialmente se inicia con los estudiantes secundarios, promoviendo esta evasión en las líneas del metro, se suman los universitarios, se suma la sociedad, se suman los movimientos sociales, el gobierno y finalmente la Fuerza Armada a través de un estado de emergencia que en uso de sus atribuciones el presidente Piñera ordena que esto se ejecute. Lo que se reclama mucho, don Carlos, ahora es cambio de ministros. Como un ministro de Economía y de Trabajo que le dijeron a los chilenos, levántense más temprano para que paguen menos en el metro. Y con, digamos, declaraciones tan similares que inclusive el presidente Piñera habló en su momento de que estaban en guerra, situación que fue, digamos, cuestionada por todos los sectores. ¿Qué debe hacer la clase política que gobierna Chile ahora para poder encontrar solución a todo este meollo que lleva ya una semana? Absolutamente. Mira, bueno, hay frases que efectivamente no demostraron empatía, no demostraron sensibilidad, hay que tener mucho cuidado finalmente con lo que se comunica, cómo se dice y finalmente cómo lo percibe el ciudadano, ¿no? Oye, yo no le puedo decir a alguien, oye, bueno, ¿sabe qué? Entonces, si quiere pagar menos, levántese más temprano. Pero lo responsable en este minuto, la tarea, ¿cuál es? Es comenzar a trabajar en la transversalidad y además de ello comenzar a comunicar de mejor manera, pero finalmente pensando en el ciudadano. Yo había hecho un punteo que es importante comenzar. Chile en este minuto tiene que comenzar a recomponer la sociedad, a mover la economía, a trabajar básicamente en un programa netamente inclusivo y en una nueva imagen Chile. Hablábamos, tú me decías, Paola, de lo que había sido Chile, efectivamente, claro, y hoy tenemos un Chile del ayer y a partir de ello Chile tiene que entender, y sus autoridades tienen que entender, y la sociedad tiene que entender que vamos de camino a un nuevo Chile, un Chile que reclama, un Chile que se hace presente, un Chile que se cansó primero de un hastío político brutal, de un hastío político que finalmente vino gobernándonos durante las últimas 3 décadas. Se cansaron, yo te diría, de los dinosaurios políticos y además de ello se cansaron de que la sociedad no necesariamente sea escuchada en el fondo. Claro, va a ser una renovación de la política, así como sucede en el Perú, en el cual pues también la población está pidiendo una renovación, sobre todo de las intenciones y esa quizás falta de empatía que también se ha mostrado aquí en el Congreso peruano. Una total, pues, que hablen a los problemas reales de la gente, ¿no? Así es. ¿No? Chile va a tener que cambiar muchísimo porque pese al aumento del salario mínimo, pese a muchas de las medidas anunciadas, continúan en las calles, la población en las calles. Ha sido un error del presidente Piñera utilizar a las Fuerzas Armadas, sabiendo pues que hay este fantasma de Pinochet y esa reacción que hay del pueblo. Ya, Paola, yo no creo que sea un error del presidente en convocar a las Fuerzas Armadas. Primero, en decretar un estado de emergencia y colocar a cargo de a un jefe de la Defensa Nacional. Primero, entendamos que el ejército actual no es el ejército del año 73. Este es un ejército amigable, un ejército inclusivo, un ejército que conversa. Y claro, y así lo hemos visto en los últimos días en la prensa. Claro, pero sin duda hay, como bien lo dices tú, hay un fantasma que finalmente hace hace mucho ruido finalmente, mucho ruido social en que el ejército esté en las calles, pero definitivamente este no es el ejército del año 73. Yo te insisto, yo no considero que este haya sido un error, estaba dentro de las atribuciones del presidente de la República. ¿Esto queda tampoco?
El toque de queda era parte primero de este estado de emergencia y finalmente era para salvaguardar la tranquilidad del país, era para darle tranquilidad. O sea, hemos visto que se han quemado hospitales, hemos visto que se han quemado, bueno, está además comenzar a enumerar, es ampliamente conocido lo que vivió el país. Yo estimo, Ricardo, que era absolutamente necesario el toque de queda. Hoy el toque de queda se ha ido flexibilizando, los horarios se han ido acotando, las brechas, los horarios se han ido acotando y esperamos seguramente que en los próximos días se vuelva a la normalización. Hoy particularmente hay líneas del Metro de Santiago que están funcionando de manera parcial, a pesar de los tremendos y cuantiosos daños que se han originado. Más de 350 millones de dólares en un metro que data del año 1975, imagínate. ¿Cuánto va a cambiar la clase empresarial chilena con esta situación, con esta semana de protestas? Yo leí hace poco a Andrónico Luxi, que es uno de los hombres más fuertes, digamos, más económicamente más poderosos en Chile y en el mundo, diciendo que en su empresa nadie va a ganar menos de 500.000 pesos. Efectivamente. ¿No es cierto? Efectivamente. Que es más o menos unos $500, más o menos. Aproximadamente. ¿No? Que ese va a ser el sueldo mínimo. Así es. La clase empresarial dura de Chile va, digamos, a tener mayor flexibilidad, a mejorar la situación de sus trabajadores. Deberían entenderlo así, deberían entenderlo. Yo creo que es un buen gesto sin duda de don Andrónico y gesto que además ha sido imitado por otros grupos económicos y claro, se debería apuntar a ello, ¿no? El presidente dio una señal muy potente en donde incrementa la remuneración mínima actual de 310.000 pesos a 350.000 pesos, 310.000 pesos aproximadamente unos $400 aprox, pero esa debería ser la tendencia, debería ser la tendencia a comenzar a tratar de equiparar y te vuelvo a decir, ¿no? Dentro de lo que significa esto, la equidad, ¿no? Apostar para mejorar la equidad en el país. Pero Chile, o el gobierno, mejor dicho, no esperaba esa situación. Los testimonios de la esposa del presidente, la señora Cecilia, hablando a sus amigas a través del WhatsApp, diciéndole, oye, esto es casi como una invasión de zombies que no se la preveían y ahora hay que evitar lujos, ¿no? A sus amigas de todo el entorno, porque la familia Piñera es una de las más potentadas en Chile. Reflejaban que esto nunca se lo esperaban, pero sobre todo ver a un Piñera en esa noche del sábado en que Santiago se incendiaba, pero él comiendo pizza con tranquilidad. Mira, primero entendamos que te lo digo yo fui funcionario de un servicio público en Chile y entendamos que, claro, todo político y finalmente todo funcionario tiene una vida familiar, ¿no? Claro, no se filtraron imágenes y él aparecía comiendo en un lugar público, ¿no? Finalmente era el cumpleaños de uno de sus nietos, ¿no? No, definitivamente comunicacionalmente, mediáticamente no se ve bien en todo esto ante los ojos de la señora Juanita, Y claro, y si a eso le suma además las declaraciones de la primera dama, que sin duda lo hizo en un contexto privado, a través de una comunicación por WhatsApp, claro, finalmente no contribuyen. Entonces la tarea en este minuto, te decía yo inicialmente, hay que trabajar mucho en la transversalidad y el comenzar a comunicar. Hay que el gobierno, las nuevas autoridades tienen que comenzar a trabajar por recomponer finalmente la sociedad, el mover la economía. Chile tiene que salir de esta situación, de esta recesión. No obstante, fíjate que los indicadores económicos del país son bastante auspiciosos. Chile va a seguir cumpliendo sus compromisos internacionales en cuanto a proveedor de bienes y servicios, lo está haciendo, pero sin duda, Ricardo, Paola, que la imagen ha sido perjudicada. Y por cierto, la autoridad tiene que trabajar en mejorar la imagen de este nuevo Chile. La OEA va a enviar una comisión, eso lo anunció Michelle Bachelet, alta comisionada. La comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, efectivamente, la ONU va a enviar, hoy es titular en varios medios de prensa, prensa escrita, que efectivamente va a enviar una comisión para evaluar cuál ha sido el impacto de lo acontecido durante esta semana. La represión militar, ha dicho ella. Bueno, han habido frases, no, yo respeto las frases que tenga la comisionada, pero yo te diría que hay que conocerlo en terreno finalmente, qué es lo que efectivamente ha ocurrido en Chile durante esta semana. Pero ese problema también no solamente es del gobierno de Piñera, también arrastra de varios años antes. También ha habido las manifestaciones de los estudiantes porque no estaban de acuerdo pues con algunas medidas tomadas por la propia Bachelet. Absolutamente. Es que, ¿saben qué, Paola, Ricardo? Chile tiene un problema de fondo, y ese problema de fondo, cuando yo les dije de que Chile hay un reclamo muy potente, porque desde el año 2000 hasta la fecha, desde 1990 hasta la fecha, casi 30 años,
sigue siendo gobernado por los mismos, absolutamente. No hay ninguna renovación de cuadros, son los mismos que se repiten. Entonces, claro, finalmente y eso hace que tengas un país polarizado. Hoy ves un Chile polarizado, dos bloques. Lamentable para una sociedad que vuelve a la democracia en un tanto más de 30 años y sigas teniendo una nación polarizada y con los mismos gobernantes de siempre. Y que se han dedicado, y aquí voy a ser súper duro, perdónenme el francés, a succionarle la leche al Estado. O sea, de profesión diputado, de profesión senador, de profesión ministro. Y sigues teniendo a los mismos. Entonces, claro, mientras no haya una renovación, mientras yo deje de succionarle el suero lácteo al Estado, Chile va a emprender un nuevo camino. Ahora, esta situación, ¿qué va a ocurrir con el Chile inversionista en países como el Perú? Chile tiene importantes contingentes económicos en nuestro país. Efectivamente. ¿La situación económica chilena va a afectar? ¿Habrá menos capitales chilenos adelante en el Perú? Yo ahí no, mira, Chile, nosotros somos un país primero con un modelo neoliberal y de tradición democrática bastante ordenados, con piloto automático, yo te diría, y eso te lo digo además con sustento de fondo. Yo fui funcionario de un servicio público. El manejo económico que tiene Chile en aspectos neoliberales, en inserción internacional, en apertura comercial, en recepción de inversión extranjera y del seguimiento que se le hace a la inversión en el exterior, se va a mantener. Somos muy ordenados, muy disciplinados en esos aspectos. Chile va a mantener sus compromisos internacionales, Chile va a mantener y va a seguir implementando y mejorando su red de acuerdos de complementación económica, la red de tratados de libre comercio que mantiene, y por cierto los flujos de inversión. Y Perú en ese aspecto no es la excepción. Perú es un socio natural para Chile, así lo vemos. Con un intercambio comercial cercano a los 3.000 millones de dólares, con flujos de inversión entre Chile y Perú, Paola, cercano a los 30.000 millones de dólares. Además, socios en la Alianza del Pacífico. Pero, por cierto, entonces, pensar que vaya a haber un retroceso, que esto empañe eso, yo diría que de ninguna manera. Yo siempre repito una frase que los países latinoamericanos, básicamente la Alianza del Pacífico ha sabido, ahí México de repente no nos ha acompañado mucho, pero hemos sabido diferenciar muy bien lo político de lo económico, ¿no? Sí, pero sin duda que estas situaciones afectan en aspectos micros, ¿no? Pero no así en lo macro. Muy bien, muchísimas gracias y agradecemos al señor Carlos Escafi, gerente general de Imaginación y también exfuncionario de ProChile, explicándonos también la situación que se está viviendo en su país. Gracias. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Ricardo. Y suerte para Chile. Muy amable. Vamos ahora a cambiar de tema, porque hay otros aspectos políticos que también están en la mirada y sobre todo en cuanto a casos de corrupción. El Poder Judicial ha programado el caso de los 16 abogados justamente implicados, Paola, en el tema de haber favorecido a Odebrecht como árbitros. Claro, muchos han hablado en estos días de los bonos de éxito, los altos honorarios. Ayer nos estuvieron explicando, por ejemplo, las funciones de los árbitros, pero vamos a seguir tratando este tema con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista y, por supuesto, pues para hablar también de lo que está sucediendo en nuestro país. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, se ha conocido cómo ha funcionado y cómo se habrían coludido los abogados y también los árbitros en el tema Odebrecht, ¿no? En los cuales estos famosos bonos de éxito, que en realidad no se debe cobrar, ellos cobran honorarios, más no deberían los bonos de éxito. Sí, evidentemente hay un tema de fondo de corrupción. Sin embargo, lo que se está discutiendo acá es una prisión preventiva. Y para poder decidir si estas personas deberían o no afrontar el proceso encarcelados o una prisión, yo creo que hay que dilucidar y tratar de separar, porque no necesariamente todos los que están siendo objeto de esta solicitud, de esta imputación, tendrían o tendrán los diferentes niveles de participación y de responsabilidad. Entre otras razones, porque gran parte del sustento de la solicitud de prisión preventiva parte de la premisa de lo que estarían afirmando colaboradores eficaces, que ni siquiera son colaboradores, son pretendientes a colaboradores eficaces. Y en los últimos tiempos se ha desnaturalizado la colaboración eficaz porque se da absolutamente como cierto lo que dice una persona que pretende ser colaborador, y como es fácilmente entendible, quien pretende trata por todos los medios de inflar sus aseveraciones, y en ese sentido es difícil hacer una disquisición de los niveles de participación y de responsabilidad.
Lo que hay que tener acá en consideración son si se cumplen o no se cumplen las exigencias, como son los elementos de convicción, el peligro de fuga, la colaboración con la justicia, el arraigo, para verificar si hay la necesidad de que estos abogados, árbitros, porque también hay que hacer una separación, una cosa es ser árbitro, otra cosa es ser abogado, deberían o no deberían enfrentar bajo estos condicionamientos la investigación. Ahora, lo que justamente ha incluido a estos 16 abogados que son árbitros, como usted lo decía, las declaraciones o el testimonio que han dado colaboradores eficaces. Entre ellos, en parte, ¿no? Y también otro de los árbitros, que está también detenido actualmente. Claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, son personas que han sido árbitros que se están pretendiendo acogerse a la colaboración, ¿no? Y por cierto, también a recibir beneficios. Claro, ahora, sobre todo quedar en libertad, que es en este momento lo más relevante, ¿no? Ese bono de éxito, ¿no? Que muchos han hablado que sería la modalidad para poder recibir el dinero... Entre comillas. Entre comillas. Claro. Sí, claro, eso es lo que tiene que dilucidarse y eso es lo que va a marcar la ruta de fondo respecto a si son culpables o si son inocentes y cuál es la pena que le correspondería. Pero tampoco no podemos hacer una apreciación indiscriminada y decir todos han participado, todos han intervenido, eso tiene que dilucidarse. ¿No es sospechoso, doctor, que durante estos arbitrajes los laudos le hayan favorecido por lo general, por no decir casi siempre, a Odebrecht, a tal punto que el Estado ha tenido que compensar con más de 500 millones de dólares? Sucede también que en gran medida quien propicia esa situación es el mismo Estado peruano, porque muchas veces incumple con las exigencias de los contratos y evidentemente una empresa que se siente perjudicada tiene todo el derecho a recurrir a un arbitraje. No estoy de ninguna manera defendiendo, lo que estoy tratando es de aportar alguna idea para tratar de encontrar puntos de equilibrio, sí, pero claro, evidentemente porque no se trataba de una empresa que estaba aislada del tema de la corrupción, sino que como parte de su estrategia de copar el Estado peruano y la gobernabilidad a través de la corrupción, uno de esos brazos ejecutores eran los arbitrajes, porque sabía que efectivamente la mejor manera de legitimar coimas era a través de un laudo arbitral. No, pero hay que probar que recibieron ese bono de éxito. En todo Claro, caso, por eso te decía, habría que ver si realmente era o no era un bono de éxito, o si era parte de los honorarios, en fin, una serie de aspectos que tienen que dilucidarse, pero que además hay que singularizarlo en cada caso en especial, porque acá se habla de un número significativo de árbitros y se generaliza y se ponen montos, ¿no? Entonces eso creo yo que tiene que ser esclarecido si es que esto va a ir a un juicio, pero lo que hay que tratar de discutir ahora, sobre todo con los últimos acontecimientos a raíz de este pleno jurisdiccional en el término de la prisión preventiva, si se cumplen o no se cumplen los estándares necesarios para encarcelar a estas personas cuando también hay otras medidas alternativas, como puede ser, por ejemplo, un arresto domiciliario, un impedimento de salida del país. ¿Por qué? Porque el tema de fondo va a ser cuando esto entre a un juicio y ahí tendrá que resolverlo. El testimonio, justo el que era mi anterior pregunta, el testimonio de Horacio Canepa es contundente como para variar la situación de estos 16 abogados, aunque ya Humberto Abanto tiene impedimento de salida del país. Parecería que sí. Por eso yo mencionaba hace unos instantes que lo que dicen aquellos que pretenden ser colaboradores, hay que mirarlo con pinzas, porque es fácilmente entendible. Quien se acoge o pretende acogerse a la colaboración es doblemente inmoral. Primero porque participó de un caso de corrupción y en segundo porque ni siquiera ha tenido la mínima lealtad, ¿no?, entre comillas, para poder respetar ciertos parámetros con otras personas que están enfrentando una situación difícil, pero que en este contexto resulta básicamente difícil diferenciar. Pero entonces, en criollo, todos quieren salvar su pellejo, pues, ¿no? Claro, evitar ir a la cárcel. Está bien, pero yo entiendo que todo el mundo trata de favorecerse, pero también hay que ser un poco equitativo, justo, transparente. Y además para eso están los jueces, ¿no? Y para eso está la fiscalía, y para eso están los abogados que tienen que resolver esto, porque claro, yo participé, corrompí, me corrompieron, pretendo quedar libre de toda responsabilidad penal, lo primero que voy a hacer es echarle todo el peso de la responsabilidad a terceras personas, y además si yo voy a hacer ese tipo de afirmaciones no lo voy a hacer en términos diminutos, tengo que buscar, digamos, escandalizar lo que yo diga para inflar lo que estoy afirmando, pero para tales efectos entendemos que están los magistrados que tienen que resolver con objetividad
y además porque esto es solamente una prisión preventiva, lo que solicita, no se está hablando de una responsabilidad penal absoluta, ¿no? Pero también eso puede poner en telejuicio una serie de laudos o fallos en los cuales hayan participado estos abogados o estos árbitros. Evidentemente que ha habido corrupción, porque yo creo que... No solamente con Odebrecht, debe haber sido mucho más. Sí, claro, por eso te decía que estos arbitrajes parecería que era el brazo ejecutor de una de las modalidades de corrupción para asegurarse y darle apariencia de legitimidad. Te decían, no, el árbitro ha resuelto, está el laudo arbitral y así lo dice la ley y por lo tanto quedamos libres de polvo y paja. Porque no se apela, ¿no es cierto? Con los laudos no se puede apelar. Puedes recurrir, claro, en este caso no, ni siquiera puedes recurrir a la justicia porque eso ya lo resolvió el tribunal arbitral. Pero claro, la legislación no habla de que casos como el de ahora pudieran conocerse. ¿Qué pasaría, doctor, si el Poder Judicial encuentra responsabilidad en que, digamos, no todos, pero probablemente muchos de los abogados que están procesados recibieron dinero y sobre ese dinero tuvo que dictaminar un fallo favorable a Odebrecht? ¿Se podrían reexaminar estos laudos arbitrales? Interesante la pregunta, porque en última instancia quien se perjudica es el Estado y nos hemos perjudicado todos los peruanos. Entonces, con justa razón, yo como ciudadano, como Estado, podría solicitar la nulidad de ese laudo arbitral porque se demostró eficientemente que estos árbitros habían resuelto con la base de la coima. Entonces ahí hay un perjuicio directo para el Estado. ¿Habría algún resarcimiento? ¿Resarcimiento en qué sentido? Por parte económico. Claro, no, claro, el resarcimiento va a ser a través de la vía del pago de la reparación civil en el juicio penal. Pero las reparaciones en los juicios penales son realmente irrelevantes en comparación a la magnitud del daño, porque este caso no podría ser resuelto en términos de indemnización en la vía penal. Tendría que recurrirse otra vez a la vía civil, plantear la nulidad del laudo arbitral, argumentando que efectivamente estos que recibieron coimas. Y por lo tanto, la resolución de ese arbitraje fue totalmente irregular. Por lo tanto, yo solicitaría la nulidad y como consecuencia de eso, entre comillas también, porque acá entraríamos a un segundo gran tema, que Odebrecht le devolviera la plata al Estado, cosa que lo veo bien difícil, ¿eh? Claro, porque dicen que no tiene plata, pero también sería una forma y el momento perfecto para también reorganizar y ver cómo funcionan los centros de arbitraje. Porque si gran cantidad importante de árbitros han estado involucrados con corrupción, y garantizar la probidad de ellos. Sí, sucede de que a raíz de todas estas transformaciones sociales, económicas, políticas que vive el Perú en los últimos años, se ha privatizado todo, dentro de los cuales también se ha privatizado en gran medida la justicia civil. Y hemos visto que los resultados no han sido nada alentadores porque esto es una evidencia de cómo la corrupción puede penetrar a través de la privatización de una serie de actividades, pero eso es un tema también que tiene que analizarse desde el punto de vista de fortalecer la transparencia y la credibilidad del sistema de justicia, porque claro, debería ser el sistema de justicia la entidad encargada de resolver todos los conflictos sociales que tienen un contenido jurídico. Y ahora dentro de la demanda que ha presentado el Ministerio Público, se habla, por ejemplo, de algunos políticos que habrían gestionado con abogados, entre ellos Mario Castillo Freire, para que se vea un tema de arbitraje difícil. El caso de una suerte de lobbies para buscar árbitros, ¿incluye también algún tipo de penalidad? Por supuesto, esos serían cómplices aquellos que han intermediado, digamos, que no resolvieron, pero intercedieron a favor de Odebrecht. Esos serían cómplices, porque si bien es cierto, no participaron propiamente en los actos de corrupción, sí lo hicieron a través de su participación y permitieron que esto se realizara. Porque, yo voy a decirle el nombre completo, la demanda de la Fiscalía afirma que Lourdes Flores habría gestionado un arbitraje en favor de Odebrecht. Sí, claro, no solamente ella, sino otras personas también que habrían intermediado. Por eso que, en principio, me llama la atención de que dentro de esta investigación, por lo menos hasta lo que se conoce, aquellos políticos que habrían intermediado no están siendo objeto de ese tipo de requerimientos. Pero claro, esta es una estructura que se manejaba, que utilizaba empresas fantasmas, que utilizaba o tercerizaba estas actividades, y además porque no necesariamente si en el caso específico que se hubiera resuelto
a favor del Estado y había una mayoría que lo hacía así y una minoría, porque también esas son fórmulas a veces que se utilizan para tratar de encubrir actos de corrupción. Es decir, para que no apareciera que eran 3, vamos a hacer que aparecían 2, pero por mayoría lo logramos. Pero más allá del resultado, y acá vuelvo a lo que decía hace unos instantes, primero que lo que se resuelve acá es prisión preventiva. En segundo lugar, el hecho de que tú como árbitro hayas participado en un arbitraje y en ese arbitraje estaba el Estado peruano y las empresas del entorno de Odebrecht, no necesariamente significa que yo tenga que haber sido un árbitro corrupto. Claro. ¿Por qué? Porque bajo esa lógica, de ninguna manera yo podría haber resuelto a favor de una empresa, porque lo primero que hubieran afirmado es, sí, entonces hubo corrupción. Sucede de que esta es una empresa corrupta, que incluso sigue operando en el país y va a tener prerrogativas para poder participar posiblemente en un próximo arbitraje bajo diferentes circunstancias. Ese es el punto que realmente contamina políticamente el análisis de la corrupción, y en ese contexto hay que tratar de separar, ¿no? El hecho que el juez Jorge Chávez haya reprogramado para la próxima semana la diligencia o la audiencia, mejor dicho, para ver el tema de la prisión preventiva, significa que ahora el Poder Judicial se va a tomar más tiempo, ¿verdad? Para evaluar todo este caso, tomando en cuenta la última reunión que hubo, que usted nos mencionaba al inicio, sobre prisión preventiva, los últimos acuerdos judiciales. Esto va más orientado a no beneficiar, sino darle mayores prerrogativas a los abogados, porque yo como abogado que voy a defender un caso de una solicitud de prisión preventiva y en pocas horas me traen una resolución, ¿no?, que tiene 150, 300, 400 páginas, es materialmente imposible poder enfocar de manera objetiva el hecho. Y además, porque la prisión preventiva, para que sea fácilmente entendible, es solamente un elemento incidental. Quien realmente defendería o defiende una prisión preventiva o viceversa, defiende al investigado, tiene que conocer toda la investigación. Y cuando hablamos de conocer toda la investigación, estamos hablando de miles de folios. Entonces, si a mí me notifican en pocas horas, no tengo, y se recorta el derecho de defensa, ¿no? Yo quiero aprovechar, hablando que hemos supuesto pues, el caso de corrupción en el tema de arbitrajes, también se ha estado viendo en los últimos días en el caso del Congreso. Y estas, sobre todo, que en el tema de los intocables ediles, se acercaron a la congresista Luciana León para que interceda ante el ministerio. Es esos favores que se piden a los congresistas para que se puedan realizar obras a favor de diversos municipios o a favor de las personas. Ese sistema de corrupción que lamentablemente hemos visto que continúa. Se ha desnaturalizado, por ejemplo, el tema de los lobbies. Es sinónimo de lobismo, corrupción. Claro, que es malo, claro. Que es malo. Entonces, muchas personas aprovechándose de su presencia política, de sus relaciones personales, profesionales, algunas vinculaciones con los medios de comunicación, intercedían a favor de terceros frente a situaciones que eran totalmente irregulares. Pero también hay que tener presente que estas son estructuras en las que participan muchas personas. El hecho de que yo supiera o el hecho de que yo no participara no necesariamente me involucra como parte de una estructura que tenía como finalidad corromper o asegurar determinado tipo de logros económicos o institucionales, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido acá en un primer momento es un allanamiento, se está indagando. Claro que eso es parte ya de una investigación en la que otra vez vuelven a tener un particular protagonismo los colaboradores o los pseudo colaboradores, porque como te manifestaba, una cosa es pretender y otra cosa es ser colaborador homologado. Entonces se está desnaturalizando, porque bajo esa lógica cualquier persona mañana puede terminar involucrada solamente por el dicho, y yo pues por razones profesionales, contractuales, me vi, digamos, involucrado en este hecho, pero no necesariamente participé en estos casos de corrupción. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a usted, al doctor Luis Lamas Puccio, por estar con nosotros esta mañana en 30 minutos por Nacional. De esta manera nos despedimos. Termina esta semana y termina la edición. Muy buenos días. Buenos días. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. El presidente Martín Vizcarra ratificó el compromiso del